Vamos a montar un modelo de PASSWIM, pero para ello primero necesitamos montar en ArcGIS las capas de las superficies. Tenemos andenes, techos, vías y zonas verdes. Cada tipo de superficie tiene unas características diferentes que es necesario tenerlas en cuenta en la cuenca. Primero vamos a determinar el área de cada una de ellas. Una vez se tenga el área de cada superficie, entonces se debe ponderar el N de Manning, el porcentaje de impermeabilidad y el almacenamiento en depresiones para toda la cuenca, teniendo en cuenta el área de cada tipo de superficie y la característica de cada tipo de superficie. Una vez tengamos eso, entonces vamos a pasar al programa EPASWIM. Aquí lo primero que debemos hacer es determinar el sistema de unidades. Vamos acá a la barra de abajo donde dice Flow Units y escogemos que diga CMS, es decir, metros cúbicos por segundo. Una vez ya tengamos en metros cúbicos por segundo, me va a definir todo el sistema de unidades del programa. Posteriormente, entonces vamos a iniciar dibujando la cuenca con esta herramienta o con esta herramienta. Podemos dibujar la cuenca de cualquier forma. Lo importante es que al final, cuando vayamos a cerrarla, la última línea sobrepase la primera línea y damos clic derecho. Con ello se va a cerrar el polígono. Ahora vamos a agregar una serie de tiempo. Esta es la lluvia que va a caer sobre toda la cuenca. Entonces, para ello, vamos aquí a Project. Luego vamos a Time Series y le damos el más. Acá podemos escribir el nombre de la serie de tiempo, que va a ser la precipitación sobre la cuenca, y ponemos la fecha, cualquier fecha, no importa, la hora y el valor de la precipitación. Posteriormente vamos a agregar los demás elementos del modelo. En este caso va a ser el nodo, que es un círculo, y una salida, que es un triángulo. También una tubería que va a unir el nodo de arriba con el nodo de abajo. Y para que se conecte este nodo con la cuenca, porque esta va a drenar hacia ese nodo, entonces damos doble clic sobre la cuenca y aquí donde dice Outlet vamos a poner el número del nodo, que es el 2. Con esto el programa ya reconoce que la cuenca va a drenar a ese nodo. Posteriormente vamos a agregar un Rain Gauge, que es como un pluviómetro. En este pluviómetro entonces vamos a agregar la serie de tiempo que habíamos creado anteriormente, es decir, la precipitación. Acá en Series Name ya me aparece la que había agregado anteriormente. Ya tenemos entonces nuestro modelo completo. Ahora es necesario agregarle cada una de las propiedades a la cuenca, al nodo, a la tubería y a la salida. Yo ya tengo un modelo completo donde ya tengo las propiedades de cada uno. En primer lugar, vamos a agregarle a la cuenca el Rain Gauge que habíamos generado para que ella reconozca que esa es la precipitación que va a caer sobre esa cuenca. También tenemos ya el Outlet, que es el número 2, que es decir, la conexión con el nodo, el área que está en hectáreas, el Width, que se calcula con el área de la cuenca, la pendiente, el porcentaje de impermeabilidad, N de Manning, etc., de acuerdo con las áreas de los tipos de superficie. Vamos a agregar ahora la infiltración, los parámetros de máxima, mínima, constante de caimiento de el modelo de infiltración. Posteriormente vamos a agregar las propiedades del nodo de aguas arriba.
únicamente vamos a cambiar el invert elevation. Esta es la cota del fondo del nodo, es decir, del fondo del pozo. Y dejamos el resto igual. También vamos a agregar el invert elevation del nodo de aguas abajo. Esta cota se calcula con la pendiente de la tubería. Las propiedades de la tubería son, en primer lugar, vamos a poner que sea una tubería circular. Vamos a poner el diámetro. Este es max depth, es el diámetro de la tubería, la longitud, la rugosidad, que dependiendo del material, que es el PVC en este caso. Vamos a correr el modelo con el rayito. Y vamos a ver el perfil de la tubería. Vamos a escoger la tubería número 1. Vamos ahora a ir a Map. Y vamos a darle Play. Aquí se observa cómo va subiendo el agua y que se está inundando. Es decir, la tubería está presurizada porque el diámetro está muy pequeño. Eso quiere decir que hay que aumentar el diámetro de esta tubería para que no se inunde. Le vamos a dar Stop. Y vamos a cambiar el diámetro. Por ejemplo, le vamos a poner 2 metros. Ustedes deben escoger ir en orden con los diámetros que yo les doy. Y escoger el más pequeño con el cual no se les inunde la tubería, no se les presurice. Acá podemos observar que ya la tubería no está presurizada. Sin embargo, sobra muchísima tubería, por lo cual sería un diseño muy costoso. Acá además podemos observar diferentes gráficas del sistema con esta herramienta. Entonces acá donde dice crear serie de tiempo, podemos ponerle acá editar. Podemos ver la tubería número 1. La variable puede ser la capacidad, que es la relación de llenado, que de acuerdo con el RAS es la máxima 0.85. Y aquí observamos que apenas es un poco más de 0.2. Eso quiere decir que sobra muchísima, digamos, espacio en esta tubería, está muy grande. Entonces debemos cambiarla a un diámetro un poco más pequeño. También podemos ver aquí, por ejemplo, el caudal. Vemos también la profundidad de flujo. Podemos ver igualmente la velocidad, que no debe exceder los 10 metros por segundo para materiales plásticos. Podemos ver el volumen, etc. Adicionalmente, también podemos ver propiedades de otros elementos, por ejemplo, de los nodos o de la cuenca. Vamos a ver en este caso el nodo y el caudal de inundación. Quiere decir, si en el nodo hay un caudal de inundación, es porque la tubería está muy pequeña. Si no, entonces la tubería está bien. Acá podemos observar que el caudal de inundación es 0, es decir, la tubería está bien, pero también está muy grande. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a 0,3 nuevamente. Vamos a correr el modelo otra vez. Cada vez que se cambia el diámetro, se vuelve a correr el modelo. Vamos a mirar el caudal de inundación en el nodo y podemos observar que se está inundando, es decir, se está desbordando el agua hacia la calle. Ahora, si queremos copiar esto, entonces vamos acá a copiar, le damos OK y podemos ir a Word y se pega la imagen. Vamos ahora a volver a cambiar el diámetro. Corremos el modelo y vamos al perfil de flujo. Acá vamos a determinar dónde se presenta el pico de escorrentía.
Para ello vamos observando el perfil de flujo a través del tiempo hasta que encontremos la hora en la cual el perfil de flujo fue máximo, es decir, la profundidad fue máxima. Observamos que, de acuerdo con el hidrograma, el pico de precipitación fue a las 8:40, mientras que el pico de escorrentía, de acuerdo con lo que vimos antes, fue a las 9:05, es decir, un retraso en la respuesta de la cuenca. Es importante que vayan a Project, Opciones, Dates, y acá esta misma fecha que ven acá sea la misma fecha que está en la serie de tiempo, sea esta misma fecha, porque si no, es posible que lo que le reporte el programa sea una fecha diferente y no les va a presentar, digamos, el aumento en el flujo. También es importante que la hora esté correcta, que empiece a las 8 y más o menos unas 2 o 3 horas después de que se acaba el hidrograma de lluvia. En time steps, que sea cada 5 minutos. Igualmente también en el rain gauge debe estar el intervalo de tiempo cada 5 minutos. Ahora, para el segundo punto podemos guardar este archivo y copiarlo, exactamente el mismo, y simplemente agregarle los sistemas de drenaje urbano sostenible. Para ello vamos a hidrología, lead controls. Le damos a agregar y vamos a agregar un techo verde. Acá escogemos cuál de los sistemas de drenaje urbano sostenible queremos. Les agregamos todas las propiedades que están en la tabla y le damos OK. Igualmente vamos a hacer esto con el pavimento poroso. Entonces vamos a agregar un pavimento poroso que en este caso se llama pavimento permeable. Agregamos todas sus propiedades y le damos OK. Ahora, es necesario que la cuenca reconozca que están esos SUDs dentro de ella. Entonces para ello vamos a darle doble clic a la cuenca y al final, donde dice Lead Controls, vamos a agregarlos. Entonces vamos a agregar el techo verde, aquí ya lo tengo agregado. Vamos a poner el área correspondiente y el porcentaje de área impermeable que está tratándose con ese techo verde. Lo mismo con el pavimento poroso. Vamos a correr el modelo y nuevamente podemos ver el perfil de flujo. Nuevamente vemos que con un diámetro muy pequeño se continúa inundando. Sin embargo, es posible que el diámetro se reduzca con respecto al punto anterior, porque los SUDs disminuyen el pico de escorrentía. Acá podemos observar que está presurizada la tubería. La capacidad de llenado es 1, así que es necesario aumentar el diámetro. Finalmente podemos comparar los caudales de el primer punto con el segundo punto. Para ello vamos a pararnos sobre la tubería. Vamos a darle aquí en este cuadrito donde dice crear una serie de tiempo, una tabla de serie de tiempo por variable. Vamos a escoger el caudal de la tubería 1, le damos OK y acá ya nos sale la tabla con los valores. Esta tabla la seleccionamos, le damos en el icono de copiar, le damos OK y podemos pegarla en Excel. Asimismo hacemos con el primer punto y es posible hacer una gráfica que compare ambos caudales. El del primer punto con SUDs, sin SUDs y con SUDs.